Hoy vamos a hablar sobre todos los dragones que estaban vivos durante la danza de dragones, comenzando por el más viejo hasta el más joven. Primera aclaración, los dragones son criaturas longevas, por lo que muchos de estos dragones no solo vivieron el episodio de la danza de dragones, sino muchos otros que voy a estar mencionando. Toda esta información está basada principalmente en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin, aunque voy a utilizar fragmentos visuales de La Casa del Dragón y otros fanfics como apoyo. Contexto rápido. ¿Qué fue la danza de dragones? Bueno, la danza de dragones fue una guerra civil que duró aproximadamente unos 18 meses de la casa Targaryen, donde ellos estaban peleando por quién era el heredero del trono de hierro, y enfrentó a los negros y los verdes. Del bando de los negros estaba Rhaenyra Targaryen y de los verdes Aegon II Targaryen. Y este conflicto cambió para siempre toda la historia de Poniente y el poder de los Targaryen, provocando la extinción o el inicio de la extinción de los dragones. Entonces voy a hablar de las características, la edad aproximada, algunos jinetes interesantes, algunas de las historias más importantes que rodean a estas criaturas. Número 1, Vhagar. Fue una dragona hembra de color verde oscuro y el dragón más antiguo que seguía vivo durante la danza de dragones. Nació aproximadamente en Rocadragón durante los primeros años en los que los Targaryen se asentaron en este espacio, después de que llegaron desde Valyria, y su nombre se debe a un antiguo dios Valirio. Al inicio de la guerra tenía aproximadamente unos 180 años y, como digo, no solamente era la dragona más longeva, sino la más grande de todo Poniente. Había alcanzado un tamaño que se comparaba casi al terror negro, a Valerion, durante la conquista. Su cuerpo era colosal, era un poco más pesada al momento de volar, pero era enorme. Tenía fauces tan grandes que decían que se podía comer un caballo entero. Y también el calor de su fuego era muy intenso, que podía derretir armaduras. A diferencia de los dragones más jóvenes, no destacaba tanto por ser veloz o ágil, sino por su fuerza, por su resistencia, por su experiencia en el campo de batalla. Era una criatura antigua, era una criatura extremadamente orgullosa, peligrosa en combate, no renegona, pero de alguna manera, quizá por la edad, no era muy sociable, y en realidad nunca lo fue. Su rugido era poderoso y hacía temblar los muros, y no existía ningún otro dragón capaz de igualarla en tamaño y en ferocidad. Quizá Caraxes o Vermithor, pero Vhagar siempre fue la dragona más feroz. Su primera jinete fue Visenya Targaryen, la hermana y esposa de Aegon el Conquistador. Junto a ella participó en la Guerra de la Conquista, incluyendo las batallas del Campo de Fuego, donde Vhagar, Valerion y Meraxes destruyeron el ejército enemigo y aseguraron la victoria de la casa Targaryen. Después de la muerte de Visenya, Vhagar permaneció sin jinete durante muchísimo tiempo, muchísimas décadas de hecho, hasta que fue reclamada por Baelon Targaryen, que fue conocido como Baelon el Bravo. Él era hijo de el rey Jaehaerys y de la reina Alysanne. Además, él era padre de Viserys y de Daemon Targaryen. Junto a Vhagar participó en campañas militares y demostró que incluso después de muchos años, esta dragona era una de las armas más devastadoras de la familia Targaryen. Baelon falleció en el año 101 después de la conquista y nuevamente Vhagar volvió a quedarse sin jinete. Sin embargo, unos años después fue reclamada por la Aena Velaryon, quien tenía aproximadamente unos 12 años cuando logró convertirse en su nueva jinete. Junto a la Aena y Daemon Targaryen, que luego fue el esposo de la Aena, Vhagar recorrió ciudades libres, donde las multitudes viajaban para ver a los dragones, para ver a Vhagar y a Caraxes, porque eran los dragones más impresionantes y más feroces de la época. Después de la muerte de la Aena, Vhagar permaneció sin jinete, pero por muy poco tiempo. Más o menos en los funerales de la Aena, alguien la reclamó. Alguien que apenas tenía unos 10 años, Aemon Targaryen, en Rocadragón.
Aemon logró hacerlo algo que parecía imposible, y él, de no tener ningún dragón y ser víctima de burlas por eso, consiguió ser el jinete del dragón más grande, más feroz y más poderoso de Poniente. Ese mismo día, más o menos, Aemon perdió su ojo y fue conocido como el Ojo de Zafiro. Él se enfrentó con Lucerys Velaryon, su sobrino, y en ese episodio pues hubo una rivalidad que para Aemon quedaba pendiente. Más tarde, con el inicio de la Danza de los Dragones, Aemon y Vhagar son responsables de la muerte de Lucerys y de Arrax en Bastión de Tormentas. Aquí comienzan a llamar a Aemon como el Matasangre, porque causó la muerte de un miembro de su propia familia. Durante la Danza de Dragones, Vhagar fue una ventaja militar, quizá la más grande para los verdes. Murió aproximadamente, tenía unos 181 años y fue la criatura más longeva durante la Danza de Dragones. Número 2, Caníbal. Era un dragón macho salvaje, y lo pongo en el número 2 porque era mucho más longevo que Vermithor y Caraxes. Y durante la Danza de los Dragones es considerado uno de los dragones más bravos, más peligrosos de la isla, pero jamás se tuvo la intención de domarlo. ¿Por qué? Su nombre provenía de su comportamiento, ya que era conocido por alimentarse de otros dragones, o sea, pequeños, de crías de dragones, de huevos de dragones y restos de su propia especie. A diferencia de otros dragones salvajes como robaovejas o fantasma gris, él prefería comer dragones. Y bueno, él pertenecía obviamente a la casa Targaryen, pero jamás tuvo un jinete y jamás pudo ser domado. Es una criatura que es misteriosa para su tiempo. Su apariencia es hermosa. Es un dragón que, a diferencia de robaovejas, no es tan, entre comillas, feo. Es completamente negro, con ojos verdes muy brillantes que destacaban en la oscuridad. Y es una característica muy interesante, porque posee los colores de ambos bandos que se enfrentan durante la danza, por lo que es una simbología quizá de que no existía ningún ganador cuando la casa Targaryen se mataba a sí misma. Algunos decían que era una criatura que no había venido de Valyria, sino que ya existía en Roca Dragón cuando llegaron los Targaryen, pero es imposible. Es más probable que fuera un huevito de dragón que se extravió y luego se convirtió en uno de los dragones más grandes durante la guerra. No alcanzaba las dimensiones de Vhagar ni Vermithor. Su comportamiento era salvaje y lo diferenciaba justamente eso. Ninguna semilla de dragón se atrevió a reclamarlo, pero se dieron episodios donde algunas semillas querían reclamar a robaovejas y, aprovechando eso, que había gente, se acercaba a Caníbal y quizá comía a algunas personas, porque los dragones salvajes no comían con tanta, frecuencia como aquellos dragones que vivían en Pozo Dragón. Todos los habitantes de Rocadragón le tuvieron mucho miedo durante años, y los Targaryen eran muy respetuosos de la figura del dragón. Imposible enfrentarse a Caníbal o sacrificarlo o matarlo. Es una mancha el nombre Targaryen. Existían también rumores de que había matado a dragones adultos. Una de las cosas más curiosas es que en el libro Caníbal es acusado falsamente de matar a Fantasma Gris. Número 3, Dreamfire. Es una dragona hembra de escamas azul pálido y con marcas plateadas. Más que grande y terrorífica, es una criatura muy elegante, muy bella, que es de una generación antigua de los Targaryen, justo después de Vhagar. Nació más o menos en el año 32 de la conquista. Entonces tenía más de 100 años al inicio de la conquista, pero menos de 150. Jamás alcanzó el tamaño de Vermithor y destacó más por su elegancia, su velocidad, su agilidad. Su primera jinete fue la princesa Rhaena Targaryen, que fue hija del rey Aenys I y de la reina Alysa Velaryon. Rhaena fue una figura muy importante en la historia Targaryen y presenció uno de los momentos políticos de los Targaryen más terribles, que fue el reinado del príncipe Maegor el Cruel. Ella tuvo matrimonio político y producto de esto nació la princesa Aeria Targaryen, que fue la primera y quizá única Targaryen en volver a la antigua Valyria. El vínculo con su dragona le dio a la princesa Rhaena mucha confianza, mucha libertad y recorrió diferentes lugares en Poniente. Una de las cosas que tiene Dreamfire es que quizá no es tan grande como Vermithor, que es más joven que ella, pero sí es la dragona, una de las dragonas más fértiles
Hay muchos dragones en la danza de dragones que son quizá hijos de Dreamfire, como por ejemplo puede ser Sunfire. Ella permaneció después de la muerte de la princesa Rhaena muchas décadas sin jinete, hasta que fue reclamada por la princesa Helaena Targaryen, hija del rey Viserys Targaryen y de Alicent Hightower. Ella comenzó a volar con ella cuando era muy joven y encontró en este vínculo con su dragona una de las pocas fuentes de su alegría. Pero tras la muerte de su hijo, ella no volvió a montar a su dragona porque cayó en una depresión muy triste. Ella fue importante entonces para la continuidad de los dragones Targaryen porque es una dragona que tuvo muchas nidadas de dragón, puso numerosas nidadas de huevos a lo largo de su vida junto con Syrax. Esto nos habla de que las dragonas, cuando son dragonas de batalla, probablemente no tengan nidadas de dragón, probablemente se dedique más a la batalla. Pero cuando están en espacios mucho más tranquilos, es que aseguran la continuidad de la existencia de los dragones, que era el poderío, la fortaleza de los Targaryen. El final de Dreamfire no lo vamos a hablar, no lo vamos a comentar, pero sí es uno de los dragones víctimas de este enfrentamiento. Hay pocos dragones que sobreviven tras la danza de dragones y por desgracia Dreamfire no es uno de esos. Número 4, Vermithor, conocido como la Furia de Bronce. Es uno de los dragones más grandes y poderosos de la historia, el lance de dragones, que es quizá el más grande después de Vhagar. Tiene escamas color bronce, ojos muy amarillos y es famoso por su fuerza, resistencia y ferocidad. Él nació más o menos en el año 34 después de la conquista. Y durante la danza de dragones tenía más o menos unos 100 años quizá, o casi 100. Nunca alcanzó el tamaño de Balerion, el terror negro, pero también no vivió tanto como él. Entonces recordemos que los dragones crecen también en tanto están en batalla, en tanto están con mayor longevidad. Su primer jinete fue el rey Jaehaerys I Targaryen. Él nació de un huevo colocado en la cuna de Jaehaerys por su hermana mayor, la princesa Rhaena. Y este fue uno de los primeros grandes ejemplos de esta tradición Targaryen de colocar huevos de dragón junto a las cunas de los recién nacidos. Rhaena hizo lo mismo con su hermana. Me parece que fue Rhaena o que fue la madre. No todos los huevos logran eclosionar, ni todos los niños Targaryen conseguían formar un vínculo con un dragón, como sí lo hizo Jaehaerys con Vermithor. Ambos crecieron juntos y se convirtieron en una de las parejas de jinete y dragón más importantes de la historia de Poniente. Jaehaerys se convirtió en rey en un momento en el que necesitaba conciliar mucho, tras el reinado de Maegor el Cruel. Él se casó con su hermana Alicent Targaryen. Ella montaba su propio dragón, Silverwing o Ala de Plata, y formaron una de las parejas de jinetes más famosas de la historia. Así como Caraxes y Syrax, pues lo mismo, Vermithor y Ala de Plata. Viajaban a todos lados por Poniente durante su reinado, incluyendo el famoso viaje que hicieron al norte. Recorrieron todo el reino para conocer a la tierra y a sus habitantes y cómo estaba Poniente, cómo estaban los 7 reinos tras el gobierno de Maegor. Tras la muerte de Jaehaerys, Vermithor permaneció aproximadamente unos 26 años sin jinete o más hasta que fue reclamado durante la danza de dragones. Debido a su enorme tamaño y prestigio, fue uno de los dragones más codiciados de Poniente. Durante la guerra fue reclamado por una semilla de dragón conocido como Hugh Martillo. Era un hombre de origen humilde. Hugh el Martillo destacó por su gran fuerza física, por su ambición, y en la adaptación televisiva se plantea la posibilidad de que pudiera ser hijo de la princesa Saera Targaryen, que es hija justamente del rey Jaehaerys I. Aunque esta conexión no está confirmada en los libros, explicaría por qué Vermithor. Quinto lugar, Ala de Plata o Silverwing. Ala de Plata fue una de las dragonas hembras más antiguas y poderosas de la casa Targaryen. Bueno, ella pertenece a la segunda generación de dragones criados por los Targaryen. Tiene aproximadamente unos 96-93 años, una dragona de gran tamaño, escamas grises, plateadas, ojos azules, es muy bonita, es muy elegante y tiene el carácter más tranquilo en comparación a otros dragones. Su jinete más importante fue la reina Alicent Targaryen, que fue la hermana y esposa del rey Jaehaerys Targaryen. Y al igual que Caraxes y Syrax, Ala de Plata y Vermithor estuvieron unidos durante décadas. Viajaban juntos durante décadas porque sus jinetes eran una pareja real.
Entonces hay un vínculo muy fuerte entre estos dos dragones que no llega a mostrarse o quizás se muestre más adelante, ¿sí? Y bueno, lo más interesante de esto es que Ala de Plata, al igual que Cyrax y al igual que Dreamfire, es una de las dragonas que pone nidadas de dragón. Durante el reino del rey Jaehaerys y Alicent, ambos dragones acompañaron a estos monarcas en largos viajes por Poniente. Por ejemplo, Ala de Plata o Silverwing tuvo que ir con su jinete antes que el rey Jaehaerys al norte. Cuando la reina Alicent intentó llevarla más allá del muro, la dragona se negó repetidamente a continuar. Y esto sorprendió a la reina, ya que Silverwing nunca la había desobedecido antes y estaba muy incómoda con los vientos fríos que llegaban desde el otro lado del muro. Esto ratifica la teoría de que los dragones son más felices en zonas mucho más cálidas. Alicent y Jaehaerys tuvieron un momento de gran conflicto cuando el rey Jaehaerys decidió nombrar como heredero a su nieto Viserys Targaryen, pasando por encima de la ley de sucesión que le correspondía a su nieta Rhaenys Targaryen, hija de su primogénito Aemon. Alicent consideraba que Rhaenys tenía un derecho mucho mejor por línea sucesoria y se sintió profundamente decepcionada. Por esta razón, la reina se retiró a Roca Dragón junto con su dragón y permaneció separada de Jaehaerys, que fue quizá la separación más larga que tuvieron ambos monarcas hasta antes de su reconciliación. Tras la muerte de la reina, Silverwing permaneció sin jinete durante muchos años, casi 30. Durante la danza de dragones fue reclamada por Ulf el Blanco. En los libros no se aclara muy bien cuál es el vínculo Targaryen que tiene Ulf el Blanco. La serie no se especifica muy bien esto. Creo que sí, también se habla de que puede ser el rey Jaehaerys, por así decirlo, quien sea su padre, pero es muy difícil que Jaehaerys o Alicent sean, por así decirlo, familiares directos de Ulf el Blanco, ¿no? Es mucho más probable que sea uno de los hijos de estos, ¿no? También una cosa interesante es que en la serie, por ejemplo, Ala de Plata se encuentra de casualidad con Ulf el Blanco y después de olfatearlo y percibir en él la sangre Targaryen que venía directamente de Alicent o de Jaehaerys, porque ambos son hermanos o eran hermanos, ya deja que él sea su jinete. No sé si era porque realmente quería salir u otra cosa, o por esa cuestión genética de que tenía probablemente la ascendencia de aquellos que habían sido su jinete o de aquella persona que había sido su jinete hace 30 años. Lo cierto es que es una dragona muy fértil también, es una dragona que puso varias nidadas en su vida, aunque no todos sus descendientes son conocidos, ¿sí? Bien, después de la danza de dragones, fue una de las pocas dragonas que sobrevivió, junto con Caníbal, Robovejas y otro ejemplar. Tras este periodo, luego de perder a su jinete, Ala de Plata nunca volvió a aceptar un nuevo jinete y permaneció como una de las últimas representantes de la antigua dinastía, de la antigua era de los señores dragón de los Targaryen. Y listo. Lo único que tenemos que saber de Ala de Plata es que solo tuvo 2 jinetes, que es un dragón muy tranquilo, muy pacífico, pero que eso sí, no dejó durante muchos años ser domada por nadie, por más que sea un dragón tranquilo, pacífico, con relación a los otros dragones. Y bueno, murió lejos del cautiverio como un dragón libre años después de que terminara la danza de dragones. No se tiene como un tiempo aproximado de cuándo murió, pero se sabe que sí. Los dragones viven, digamos, tiempos que van entre 150 a 200 años, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de su alimentación, de sus actividades, de dónde se encuentran, etcétera, etcétera. Bien, si quieren una segunda parte de los dragones que están vivos durante la danza de dragones, denle like a este video, compártanlo y escríbanme. Adiós.